Dios le bendiga, iglesia. Qué alegría estar con todos ustedes compartiendo esta fiesta espiritual. Mi nombre es Jerónimo Ismael Velázquez. Nací en la República del Paraguay, Yandeyara Tanderoazá. A los 6 años me han traído para este lugar, con el corazón destrozado. Mi mamá, que era el sostén de nuestro hogar, se adolece de un cuadro abdominal, viaja a Asunción del Paraguay y nunca más vuelve. Y nos quedamos solitos. ¿Y cuántos conocen el mango? Amén. Un mango grandote en el patio de mi casa que hasta hoy está. Me subí a ese mango y me puse a llorar. Y le dije, Dios, ¿por qué me sacaste lo que más quiero? Lo único que tengo, Señor. No conocía los propósitos de Dios. Y ese dolor acompañó mi corazón durante mucho tiempo. Me sentía solo, me sentía desamparado, sin Dios. Sin creer, cuando me hablaban de Dios, cuando me hablaban de la iglesia, mi corazón repelía eso. No quería saber nada de Dios. Hasta que un día Dios se hizo presente en mi vida. A través de una adversidad muy grande, llamado cáncer, llamado leucemia, que llegó a la vida de mi hijo, Facundo. A la edad de 2 años y 8 meses, cuando estábamos por ir de vacaciones, le diagnostican cáncer en la sangre. Y empezamos un tratamiento muy difícil, que es la quimioterapia. Y sabe que los médicos decían, va a adelgazar, va a perder el pelo, se le va a caer la ceja, y no sabemos cómo va a terminar esto. Y hermanos, había una anciana que es mi suegra, que recién llegaba a los caminos del Señor, y antes que aconteciera esto dijo, por la vida de este niño, ustedes van a llegar al camino del Señor. Y para mí era locura, para mí era, ¿qué le pasa a mi suegra? Pero cuando acontece esto, primeramente mi esposa y después al tiempo yo, nos rendimos a los pies de Cristo. 30 días de tratamiento intensivo con quimioterapia y luego nuevamente la punción de médula. Y mi suegra decía, está sano, está sano. Y nosotros la miramos, pero el diagnóstico es cáncer, es leucemia. A los 40 días, cuando le hacen nuevamente la punción de médula, esa médula estaba sana, para la gloria de Dios. ¿Quién lo hizo? Por eso, por lo que hizo Cristo en mi vida, hoy estoy parado en este púlpito, alabando y glorificando el nombre del Señor. Con temor y temblor nos paramos en este púlpito para hablar de Cristo. Es un día de regocijo porque bien lo decía mi hermano Benítez, ese niño que está sentado ahí, que es un joven, que es un hombre de Dios, estuvimos en la escuela bíblica con él, y un día le dije, hermano, ¿vas a predicar? Yo, hermano, no, vas a predicar. Y se paró en el púlpito, como hoy día que lo vi crecer y con autoridad habló del Señor. Así que aquello que veíamos cuando él era más pequeño, hoy se está confirmando. Una persona que no solo creció en estatura, sino creció conforme a la gracia y misericordia de Dios. Amén. Esto recién empieza. Mire que traje los apuntes aquí. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor. Le conté un poquito para que usted me conozca. Tengo 3 hijos. Estoy al frente de la iglesia Jehová Sisquenú. Jehová Justicia Nuestra, quiere decir. Sí, estamos en aquel lugar, en el kilómetro 26,
alabando y glorificando el nombre del Señor junto con mi familia, con un grupo de hermanos, con un anciano que hoy se quedó ministrando la cena del Señor, y en un rato seguro que van a estar por acá también acompañándonos. Amén. Quiero compartir, hoy es un día especial, ¿no? Qué responsabilidad, pastores, ¿no? Van a ungir obreros. Amén. ¿Sí? Van a decir, este es un siervo de Dios. Y yo en esta mañana decía, qué importante el servicio. Y servir a Dios es algo más que importante. Denota una responsabilidad tremenda. Amén. Y aquellos que hace años que servimos a Dios, a medida que transcurre el tiempo, hemos pasado momentos difíciles, momentos de aflicción, momentos de dolor, momentos de victoria. Pero ¿sabe lo que hemos entendido? Que todo ha sido con la ayuda del Señor. Y yo quería definir la palabra siervo. Cuando hablamos de siervo estamos hablando de una persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Amén. Así que si en esta mañana hay siervos y siervas de Dios, usted sepa que hay una autoridad sobre su vida. Y esa autoridad es Cristo. El siervo de Dios no puede moverse sin entender que hay alguien que maneja su vida. La vida del siervo de Dios está sujeta a obediencia a alguien superior que es Cristo. Servus quiere decir esclavo. ¿Cuántos eran esclavos del pecado? Aleluya, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero hoy somos libres a través de la sangre del Cordero, quien pagó el precio. Pero ahora soy esclavo de Jesucristo. Ahora soy siervo de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos entendieron esto? Porque muchos han sido libres, pero no entienden que ahora tienen un nuevo patrón, podríamos decir. Hay una autoridad que está entronada sobre su vida. Y aquellos que no lo comprendieron en esta mañana, es bueno que entiendan esto. El Señor está entronado en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mi iglesia. Alabado sea Dios. Y cuando alguien está entronado es porque ese alguien tiene autoridad suprema. Amén. Si no hemos entendido esto, nuestra vida cristiana va a tener muchos percances. Y eso no quiere decir que si entendés eso no vas a tener percances, pero vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Siervo en el griego quiere decir doulos, que quiere decir atado, agarrado, tomado por otra persona. ¿Qué quiere decir? Que como siervos y siervas de Dios no podemos caminar solos. No podemos manejarnos conforme a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros opinamos. La autoridad está en la palabra. Yo como texto base en esta mañana quiero compartir con ustedes 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 15. ¿Cuántos conocen esta palabra? ¿Qué palabra, hermano? Dice la palabra de Dios, procura con diligencia. La versión Reina Valera 1960 dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La pregunta retórica en esta mañana sería, ¿cuántos se sienten aprobados ante la presencia de Dios? Qué pregunta, ¿no? Y yo me pregunto, hoy esta mañana venía ahí manejando el auto y digo, Señor, tengo que hablar esta palabra. Y esta palabra primeramente es para mi vida. Decía,
¿Tendré aprobación ante tu presencia? Y si no la tengo, Señor, ayúdame a presentarme aprobado ante tu presencia. Y esta debe ser la vida del siervo de Dios. Cada día decir, Señor, quiero aprobar ante tu presencia. Quiero salir con una buena nota, podríamos decir, ante tu presencia. Yo observaba que comienza esta parte cuando habla de un obrero aprobado. Lleva por título, dice, recuérdales. Timoteo estaba recibiendo el consejo de su padre espiritual, del apóstol Pablo. Y Pablo le decía, recuérdales. Pablo ya estaba terminando su ministerio terrenal. Le dice, recuérdales. Y esta es la misión de los siervos de Dios. Recordarle a cada alma, a cada corazón, a cada joven, a cada familia, que hay un Cristo. Que hay una responsabilidad, que deben aprobar ser hijos, hijas y siervos de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, recuérdale esto, exhortándolos. ¿A cuántos les gusta la exhortación? Aleluya. Y cuando hablamos de exhortación, casi siempre hablamos de reto. Pero ¿sabe que la palabra exhortación no quiere decir reto? Porque dice, el pastor me exhortó. No, te está recordando. El exhorto es un término judicial. ¿Sí? Por ejemplo, alguien no paga su cuota alimentaria, entonces el juez le manda un exhorto. Lo exhorta a poder cumplir con su responsabilidad. Una y otra vez. Pasado 3 cartas de exhortación a ese varón que tiene que cumplir con esa responsabilidad, ¿qué pasa? Viene el juicio de parte del juez y le dice, no, ahora no te exhorto, ahora te exijo que pagues. ¿A cuántos les gusta la exhortación? Aleluya. Ahora que entendemos lo que representa la exhortación, me gusta ser exhortado por Dios. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, exhortándoles delante del Señor. No es una exhortación en cualquier lugar, es delante del Señor. No sé cuánto entienden esto. Es decir, Dios está presente en esto. Dios está presente en esta mañana, en esto de introducir a las almas en las aguas. Está presente cuando se va a ungir a estos futuros obreros. Aleluya. Y dice que no contiendan sobre palabras. ¿Qué estaba pasando en el contexto de 2 de Timoteo? Timoteo, en la iglesia de Timoteo, en las otras iglesias vecinas, estaba pasando algo difícil de sobrellevar. Y en este tiempo pasa lo mismo. Falsos maestros. Amén. Entonces dice, recuérdales. Que no se metan en esto. Que no discutan sobre esto. Amén. Que puedan percibir lo que está pasando alrededor. Pero ustedes persistan en lo que el Señor les enseñó, en que de mi parte recibieron cartas. En esto persistan. Amén. Y esto es un consejo para los futuros obreros. Y este es un consejo para la iglesia. Fíjese, versículo 1 del capítulo 2, donde habla de un buen soldado de Jesucristo. No solo que obrero o probado, sino que alguien que estaba militando. Timoteo estaba militando en el ejército de Jesucristo. ¿Cuánto está militando? Aleluya. Muchos dicen, pero yo no hago nada en la iglesia. Pero tu casa es la iglesia. Vos sos iglesia. Tus hijos es la iglesia. Tu matrimonio es la iglesia. Y tenés que militar ahí. Como un buen soldado de Jesucristo.
Dice la palabra de Dios, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Mire qué palabra aparece, el esfuerzo. Quiere decir que venir a la iglesia es un esfuerzo. Que buscar a Dios es un esfuerzo. Que el devocional diario es un esfuerzo. Que el orar, que el llegar a la oración es un esfuerzo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no está diciendo, esfuérzate en tu fuerza, en tu voluntad, en tu entendimiento, en tu sabiduría. No, en Cristo. Esfuérzate en Cristo. Y yo digo, ¿qué es Cristo? Es todo. Mi levantar es Cristo. Mi respirar es Cristo. Mi andar es Cristo. ¿Cuántos entendieron esto? El saludo que le doy a mi esposa está basado en la bondad de Cristo. Aleluya. La enseñanza que le doy a mis hijos está basado en Cristo. Dice, esfuérzate en la gracia. Y definamos gracia. ¿Cuántas veces hemos definido gracia? Favor inmerecido. Cuando yo le digo al pastor, le doy la mano y le digo, gracias. Le estoy diciendo, no merezco lo que vos hacés por mí. Eso le estoy diciendo. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Esfuérzate en eso que no mereces, pero que Dios te lo dio por pura gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Aleluya. Yo en esta mañana dudo mucho que el hermano Benítez lo vea a su hijo, que teniendo un hijo en la iglesia es un doble compromiso, porque es mi hijo y es alguien que tengo que ministrar. Es la gracia de Jesucristo. Amén. Pero dudo mucho que hoy sea levantado como diácono si él no tiene ciertas características de responsabilidad. Porque si esto acontece, si yo levanto a alguien que no cumple con ciertas características de un siervo de Dios, esto me va a traer problemas. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres que dice fieles. ¿Y qué nos habla de la fidelidad? ¿Quién es el más fiel? Es Dios. Y esa fidelidad tiene que estar expresada en la vida del hombre de Dios, del varón de Dios, del siervo de Dios. Hombres fieles. Y dice más, idóneos. Y la idoneidad es la capacidad no solo de dar y de enseñar, sino que de recibir. Amén. Tengo idoneidad para recibir lo de Cristo y esto que recibo lo puedo dar. Amén. Gloria a Dios. Y dice versículo 3, tú pues sufre penalidades. ¿Qué está diciendo? Si alguno cree que hoy va a ser ungido y la cosa va a ser difícil, nos equivocamos. Esto de servir a Dios no es fácil. Alabado sea el nombre del Señor. Un siervo de Dios es alguien que fue restablecido, restaurado y está libre. Amén. Fíjese lo que dice Romanos 6:22. Si alguno quiere servir a Dios todavía siendo esclavo del pecado, no lo va a lograr. Amén. Dice, mas ahora que habéis sido libertados, ¿de qué? Del pecado. Amén. Libertados del pecado y hechos, ¿qué dice? Siervos de Dios.
Amén. Entonces, pecado no es compatible con siervo de Dios. Cuando hablamos de siervo de Dios, estamos hablando de igual a santidad. Amén. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Qué bueno que en esta mañana podamos entender esto. Dice la palabra de Dios: y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santificación. ¿Qué está diciendo? Yo puedo levantar a alguien que anda en malos caminos, puedo, como siervo de Dios, por eso digo yo, ¿qué mañana de bendiciones esta? ¿Por qué? Porque la iglesia está dando testimonio de personas que tienen frutos que glorifican el nombre del Señor, porque si no, no serían llamados al ministerio. Amén. Dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está hablando de personas salvas, de personas transformadas. Está hablando de nuevas criaturas que toman el compromiso de servir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Características de un siervo de Dios. Job capítulo 1, versículo 8. Fíjese, ¿cuántos conocen Job? Qué tremendo la vida de Job, ¿no? ¿Cuántas cosas pasó Job? Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 1, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? Mire, qué tremendo, ¿no? Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Primera cualidad. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de completo. Amén. Tiene devocional, tiene sujeción a sus hijos, tiene su matrimonio bien cuidadito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Nadie lo acusa de disolución, nadie lo acusa de dependenciero, nadie lo acusa de que le debe algo a alguien. Amén. Está completo. Está en la oración, está en la lectura de la palabra, está en el servicio. Diácono, ¿qué quiere decir? Levantar el polvo. Amén. Quiere decir, está inquieto por servir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios? ¡Qué cualidad!, ¿no? Aleluya. Está en autoridad, está considerando lo de Dios, toma las cosas en serio, no sube de cualquier manera al púlpito. Aleluya. No toca las cosas de Dios así nomás. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Temor, reverencia, respeto a lo de Dios. Y eso se nota en su vida. Dice más, que no hay otro como él en la tierra. Dice: temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Y yo observaba, ¿no?, que acontecieron algunas cositas más, pero mire, se repite exactamente lo mismo. Job capítulo 2, versículo 3. Sígame en la lectura en esta palabra. ¿Cuántos están comiendo ya? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, porque hay más aquí, ¿eh? Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, amén, ¿escuchó esto? Y que todavía retiene su integridad? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted sabe lo que le pasó a Job? Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió todo. Amén. Pero a pesar de eso, le vino una sarna maligna y dice que con un tieso se arrancaba la espalda.
Estaba en la pura miseria, en el puro dolor. Y esto también es una característica de los siervos de Dios. Y podemos dar testimonio con el hermano Benítez. Los momentos de dolor, los momentos de aflicción, los momentos difíciles, los momentos de enfermedad, los momentos que parece que estamos solos. Aleluya. Pero que con la ayuda del Señor nos mantuvimos en integridad. Íntegros en la fe, en la esperanza que representa a Cristo para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aleluya. A veces creemos que cuando nos agarramos de Cristo y Cristo nos toma, nos agarra y nos pone como siervos, está todo solucionado. El pastor por seguro me va a dar la derecha, como dicen los chicos. Hermanos, bien tiempos de aflicción, de dolor. Acá yo observaba en el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades. ¿Cuántas penalidades hemos sufrido? ¿Y cuántas penalidades nos esperan por las almas? ¿Cuánto dolor cuando se van y no vuelven? ¿Cuánto dolor cuando se apartan? ¿Cuánto dolor cuando los vemos sin fe, sin esperanza, sin Dios? Abandonados a este mundo, aún habiendo experimentado las bondades de Cristo. Y estas cosas las sufren los siervos de Dios. Estas cosas las sufren los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Amén. A pesar de todo, él se mantiene en esa integridad. Amén. Así que, varón, que en este día vas a ser ungido, ten en cuenta que nada te mueva de esa integridad, de ese amor a Cristo, de ese servicio a Dios. Aleluya. Y usted sabe que esto hizo en la última parte de Job, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. Aleluya. Fue premiado Job, fue restaurado Job. Y por seguro cada uno de aquellos que sirven a Dios con integridad serán restaurados, serán bendecidos, serán restablecidos por gracia y misericordia de Dios. Observaba que dice la palabra de Dios, versículo 15, procura con diligencia. ¿Y qué será la diligencia? ¿Cuántos han visto películas? ¿Han cierto? ¿Ven tele por acá? Vio que un tiempo no nos dejaban ver la tele. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta la tele? A mí me encantaban las películas de cowboy, donde la diligencia corría y los indios tiraban la flecha. ¿Se acuerda, hermana? Gloria a Dios. Y nosotros, y las flechas pasaban por acá, para allá, pero no le pegaban al protagonista. Amén. El gran chaparral, bonanza, gloria a Dios. Y la diligencia iba. Pero yo observaba esta diligencia, ¿no? ¿Cuál era el propósito de esta diligencia? ¿Y por qué se caracterizaba las diligencias en el lejano oeste? Por llegar a horario, por ser puntuales. Amén. ¿Estás llegando a tiempo a Cristo? ¿Estás llegando a tiempo al servicio a Dios? ¿Sos diligente con las cosas de Dios? ¿Sos cuidadoso de las cosas de Dios? Gloria a Dios, porque esto también se manifiesta en todos los aspectos de tu vida. El hombre que es temeroso de Dios, el hombre que sirve diligentemente a Dios, su trabajo lo maneja diligentemente, su matrimonio lo maneja diligentemente, la educación de sus hijos lo maneja diligentemente. Aleluya. Están todos los detalles. Dice la palabra de Dios,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. ¿Y cómo yo puedo usar la palabra si no conozco la palabra? ¿Cuántos estudian la palabra 1 hora al día? Uy, estamos en problemas. Estamos en problemas. Ahora, ¿cómo vamos a probar si yo no conozco el libro de Dios? Y me incluyo. En este tiempo falta más devocional, más estudio de la palabra del Señor. Para que esos falsos maestros que se introdujeron en este tiempo, como Himeneo y Fileto, para que sean descartados, para que sean sacados de lado, para que no tomen lugar en nuestros púlpitos, para que no tomen lugar en nuestras vidas, en nuestras mentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? ¿Es mi opinión sobre la palabra o lo que está escrito en la palabra? Dice que esta palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma y llega hasta los tuétanos. ¿Qué es los tuétanos? Hasta el caracú, hermano. Hasta ahí llega esta palabra. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y yo observaba esto y decía, qué importante es la palabra para mí. Esta palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta palabra de Dios es inerrante. ¿Qué quiere decir que es inerrante? No se equivoca. Amén. Gloria a Dios. Es autoridad. ¿Qué es lo que define la disensión en un matrimonio? ¿Qué es lo que define la disensión en la iglesia? La autoridad suprema, la palabra. Hermano, lo que pasa es que él me ofendió. ¿Qué dice la palabra? La palabra define, la palabra corrige, la palabra sana, la palabra limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Amén. ¿Cuántos se sienten limpios? Aleluya. Hace un tiempo, ¿sabe qué me pasó, hermano? Tenía que ir a la iglesia. Me levanté tempranito, como siempre, limpiamos el local, pusimos las sillas. Después vine, me duché una ducha, digo, qué bendición, el agua calentita, ¿sí? Me afeité a la vieja usanza con la brocha, ¿vio? Ay, qué lindo que quedó. La afeitadora no me gusta a mí, a mí me gusta la Track 2. Amén. Y después me puse la camisa planchadita, la corbata, el zapato, y me miré al espejo y me puse a llorar. Amén. Gloria a Dios. No porque me vi muy lindo, sino que porque me vi nuevo, porque me vi limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno esto, porque me reflejé, no solo en el espejo, me reflejé en la palabra y pude entender lo que la palabra hizo en mi vida. Porque la palabra es verdad y vida. Aleluya. Y aquellos que rechazan la palabra, aquellos que rechazan la exhortación, están rechazando la vida nueva que otorga Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces fíjese que decimos Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy diciendo el señorío de Cristo está sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos ya están cansados? Gloria a Dios.
Qué bueno, hermano, que podemos estar instruidos en la palabra. Yo observaba que desde el versículo 14 al 19 está hablando de usar bien la palabra. Luego, en el versículo 20, mire lo que dice, pero una casa grande. ¿Sí? Esto es una casa grande ya. ¿Cuántos somos acá? Amén. Pastor, su esposa, sus hijos ministrando la alabanza. Es una casa grande. Amén. ¿Cómo podremos ponernos de acuerdo en una casa grande? Pura gracia y misericordia de Dios, ¿no? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata. Está hablando de instrumentos de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos son instrumentos de Dios? Quiero escuchar más amén en esta mañana. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Instrumentos de Dios. Y fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios? Y unos son, dice, también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Está poniendo en contrapuesto lo que son usados para Dios y los que no son usados para Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto de esta palabra estaba apuntando a aquellos falsos. Aquellos que no eran siervos de Dios, se vestían como siervos de Dios, pero no eran siervos de Dios. Amén. ¿Cuántos están vestidos de Cristo en esta mañana? Aleluya. Y dice la palabra de Dios, así que si alguno se limpia, amén. Entonces una cualidad también, limpiarse. ¿Y cómo me limpio? Con la palabra. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo esto, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento. Quiere decir que no puedo, aunque parezca de oro, aunque parezca de plata, si no me limpio, aleluya, no puedo ser utilizado como instrumento de Dios. Aleluya. ¿Y con qué se frota ese oro? ¿Vio que el oro mismo a veces hay que limpiarlo de vez en cuando? O la plata, crema dental y le entramos a dar. ¿Y cómo nos limpiamos nosotros? Con la palabra. La palabra nos frota, no nos gusta a veces. Pero vamos a quedar brillantes para ser utilizados por Dios, limpios para ser utilizados por Dios. Gloria a Dios. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra. Amén. Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Y luego dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Sabe cuántos años aproximadamente tenía Timoteo cuando le llega esta carta? 40 años. Podríamos decirlo, ya está adulto, ya está. Pero para ese tiempo, 40 años, era joven todavía. ¿Sí? Y le dice, lo juvenil, eso que... Porque los jóvenes, yo me acuerdo antes de Cristo y joven, éramos capaces de llevar todo por delante. Amén. Me gustaba jugar al fútbol y al que me empujaba un poquito mal y me daba vuelta y usted ya sabe cómo terminaba. Amén. ¿Sí? Parecía que con nuestra fuerza podíamos todo, con nuestro ímpetu, con nuestro entendimiento, podíamos hacer todo. Entonces le dijo, Timoteo, esto para servir al Señor no te sirve. Tu yo no sirve. Amén. Tu yo tiene que morir, Timoteo. Dice la palabra de Dios ahí. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué más? La fe, el amor y la paz con los que de corazón limpia invocan al Señor. Amén. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿A cuánto le gusta contender? ¿Qué es contender? Contradecir. Amén. ¿Un siervo de Dios contradice a su pastor?
un siervo de Dios contradice a alguien que está a su mismo nivel espiritual, podríamos decir? ¿Contradice a la grey? No, tiene que ser afable. Amén. Con palabras sabias y con mansedumbre debe ministrar a la grey. Eso le está diciendo a Timoteo. No, la contención no te va a servir. Querer imponerte, como hoy decía el pastor, con el látigo no hacemos nada. Hay que exhortar, pero con mansedumbre, con amor, en justicia y en paz. Cuando hablo de justicia, hablando de la rectitud de carácter y conducta. ¿Sí? Justos. ¿Cómo somos constituidos justos? A través de Cristo. Porque Él nos justificó, porque nuestra justicia no alcanza. Entonces el carácter de Cristo está sobre nuestras vidas y la rectitud de Cristo se refleja en nuestro carácter. ¿Cuántos tienen carácter complicado? Uy, hay alguna hermana que miró medio de costado ahí. Sheposhitereí en guaraní. Me enojo mucho. Bueno, no se tiene que enojar. Amén. Porque el carácter de Cristo está sobre su vida. Aleluya. Rectitud de carácter y conducta. Porque puedo, y hoy usted me ve bien pintón, pero puedo tener un carácter muy complicado. Entonces dice, qué bien que se ve el hermano, qué afable se lo nota. Parece de una... Pero ¿y el carácter, hermano? El trato con la grey, el trato con los consiervos, el trato con los diáconos, el trato con sus hijos, el trato con su esposa, ¿cómo es? ¿Es en justicia? El justo por los injustos, dice la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros que somos justificados por Cristo, tenemos que tener esa conducta que tuvo Cristo por nosotros. Porque muchas veces dicen, sí, pero no se merece. ¿Y usted y yo merecíamos? Aleluya. Fe, dice, una confianza sincera en Dios, depositando todo en Él. Hebreos, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No estoy viendo a alguien contencioso, estoy viendo a alguien que Dios está trabajando en su vida. Estoy viendo un siervo de Dios. Aleluya. Amor. ¿Qué es el amor? En esta mañana me gustaría que usted me defina el amor. ¿Quién se anima a definirme el amor? Gloria a Dios. Estoy transpirando, hermano. Aleluya. Llegué a este punto de la predicación transpirando ya. Y llego a este punto, ¿qué es el amor? Yo podría poner amor es igual a Cristo. ¿Estaría bien? ¿Es una buena definición? ¿Sí? Si yo digo mor, ¿sabe qué quiere decir la palabra mor? Quiere decir muerte. La palabra mor quiere decir muerte. Y la palabra amor, ponemos la A adelante que quiere decir sin muerte. Eso quiere decir amor. Sin muerte. Y usted estaba en muerte, usted era amor, yo era amor. Hasta que llegó Cristo y depositó su amor en nuestros corazones. Alabado sea Dios en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué tremendo es Dios, qué tremendo. Y ese amor que yo recibí, esa vida que yo recibí de parte del Señor, implica que yo lo ame a Él. Por la gratitud que tengo, que sin ser merecedor de ese amor, tengo ese amor. Y ese amor doy por el prójimo. Amén. ¿Cuántos aman al prójimo? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Paz. Dice la palabra de Dios, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Amén. ¿Cuántos tienen paz? Amén.
Gloria a Dios. Armonía dentro del corazón. Eso es paz. Esa armonía, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está en disputas, está en contienda, expresa palabras hirientes, palabras sin misericordia. Aleluya. En cambio, aquel que tiene la paz de Cristo esgrime palabras de bendición, palabras de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, ocúpate en estas cosas. Amén. Ocúpate en estas cosas. Perdón, 3:15 dije. Mire, habla del ministerio de la piedad. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Usted observe que en el capítulo 3 de Primera de Timoteo dice requisitos para los obispos y para los diáconos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela. Entonces, el primer punto fundamental, aquel que va a entrar al servicio del Señor, tiene que anhelarlo, tiene que desearlo. Dice la palabra de Dios, buena obra desea. Gracias a Dios. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? La palabra irreprensible. Qué tremendo cuando observamos que esas cualidades no están en los siervos del Señor. Pero en esta mañana quiero que se quede con esta palabra. Quiero que se quede con esto. Tiene que ser hospedador, pero fundamentalmente tiene que ser irreprensible. Que nadie lo apunte, que nadie lo acuse. Y si lo acusa, es falsamente. No es verdad lo que están diciendo. Porque él es un obrero fiel y aprobado del Señor. Ya estamos terminando, no me mire tan. Dice la palabra del Señor, Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Vuelve a repetir la palabra irreprensible. Dice, como administrador de Dios, no soberbio. Amén. No iracundo. ¿Qué quiere decir no iracundo? Que no se enoje fácilmente. ¿Qué más? Dice, no dado al vino. Oh, Señor. ¿Qué más? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, dueño de sí mismo. Y dejé para lo último, santo. Nos ponemos de pie en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanza sea el Cordero de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos entienden que estamos en un punto trascendental de la iglesia? Un tiempo difícil, un tiempo peligroso, pero la iglesia de Dios no se detiene. En esta mañana
se va a ungir a personas que van a llevar adelante la Grey, la responsabilidad que esto implica. Yo observaba que en este tiempo difícil hay hombres y mujeres que todavía levantan su mano y dicen: deseo servir al Señor, deseo trabajar en la casa de Dios y soy temeroso de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Fíjese que hay un llamamiento a una vida santa. Y cuando hablamos de santo, estamos hablando de separado. Pero no está hablando de separado de papá, de mamá, de mi esposa, de mis hijos. Pues muchas veces se cree que el servicio a Dios es separarse de todo y servir a Dios y olvidarme de papá, olvidarme de mamá, olvidarme de mi esposa, olvidarme de mis hijos. No, hermano. Fíjese lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos, versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, como hijos obedientes, ¿sí? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en algunas cosas en las que estás viviendo. Epa, Ismael, ¿te equivocaste? Aleluya. Y quiero que se quede con este versículo, iglesia, y cada uno de aquellos que en esta hora van a ser instituidos como obreros del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Levante su mano al cielo. Señor, quiero darte muchas gracias, Señor. Qué bendición en esta mañana estar en este lugar, Señor. Y bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a los futuros obreros. Bendigo a los hermanos, bendigo cada hogar, cada familia, cada joven, cada jovencito, Señor. Mira a estos niños que han pasado por las aguas, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Señor, ayúdalos a presentarse como obreros aprobados, Señor. Aleluya. Aleluya en esta mañana, Señor. Qué bueno sentir tu presencia, porque esto representa, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Aleluya, que tú estás con cada varón, con cada varona en esta noche, que tú estás con tus siervos, Señor. La unción, el poder, la gracia de Dios manifiesta en medio de su pueblo. Aleluya. Levante su mano al cielo y glorifique a Dios. Oh, gloria. Oh, Shikandara Basaya. Urrememeya Samaramacaya. Oh, gloria. Alabado sea tu nombre. Exaltado seas tú, Señor. Llena con tu presencia, Señor. Llena este lugar con tu presencia, Padre mío, Dios mío. Aleluya. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria.